Sabes de dónde vengo, sabes de dónde yo soy. Máscaras bien pintadas, la música en la ventana, mirando sentada el tiempo, su plegaria circular. Viejas tardes en la luz solar. Buenas tardes, buenos días. Hoy estamos en Ginebra, hace una temperatura de 8 grados centígrados y estamos en pleno otoño. Uno puede encontrar en las calles esas hojas color naranja, amarillas, todas estas temperaturas cálidas y lindas que nos ofrece el otoño. Hay días que están soleados y que podemos disfrutar de estos colores tan maravillosos. Y hay días como el día de hoy que están un poquito más nublados. 8 grados centígrados, 26 de octubre del 2020. Y bueno, el día de hoy, como todos los lunes a esta misma hora, les traemos un cuento. Y lo interesante de todo este proceso es la construcción de este espacio que nosotros realizamos para que ustedes puedan conocer y puedan también adentrarse en lo que es la memoria histórica de nuestros pueblos, pero también hacer esas conexiones de lo que es muchos de los procesos sociales, como también algunas cosas que son pequeñas luces en el mundo científico. Y para mí descubrir esta historia, como también navegar a través de las palabras de Ciro Pellizzaro, que es un recopilador de este tipo de cuentos y que se adentró hacia lo que es el pueblo indígena Shuar, que es justamente nuevamente el que traemos el día de hoy para que nos adentremos un poquito más sobre la cultura ecuatoriana de este pueblo. Bueno, sobre su cultura, ya que ellos geográficamente se encuentran entre Ecuador y Perú, y que podamos reconocer algunas cosas que hacen parte de lo que vendría a ser el zeitgeist de la actualidad, del espíritu colectivo, y también conocer un poco más de la historia. Yo dije que el día de hoy era un programa especial porque venían muchas estrellas alineadas. Y lo digo así porque mientras preparaba el programa iba encontrando cierto tipo de argumentos, materiales documentativos que iban sustentando mucho más al cuento que yo iba trabajando. Y el día de hoy, evidentemente, vamos a hablar de las mujeres. No solamente las mujeres Shuars, las mujeres en general. Y lo que es quizás las diferentes miradas del feminismo. Porque saliendo un poco del academicismo, quizás cada una de nosotras vivamos el feminismo de una manera muy distinta que otras. Y hay una pluralidad dentro de estas corrientes, pero sin embargo va mucho más allá porque nos reivindica como mujeres, nos reivindica como género, pero también reivindica la importancia de nosotras dentro de muchos procesos históricos y sociológicos evolutivos del ser humano. Y el día de hoy también, entre todas esas casualidades que uno va encontrando, descubrí que hoy el Doodle de Google ha hecho un homenaje a Dolores Cacuango. Usted se preguntará, ¿quién es Dolores Cacuango? Dolores Cacuango es una mujer, una guerrera luchadora que nació en Ecuador y fue una ferviente guerrera que creó un movimiento indígena muy contestatario al gobierno de esa época. Dolores Cacuango ha sido la inspiración del movimiento indígena ecuatoriano, tanto para hombres como para mujeres. Y lo interesante de su historia es que ella estuvo casi 15 años escondida, ya que era perseguida política, y en esa época donde poco se podía decir o poco se podía contrariar. Imagínense una mujer indígena en esa época. Ay, Dios mío, ¿quién tendría esa fuerza y ese ímpetu de tener toda esa energía para poder luchar contra todo un sistema? Y Dolores Cacuango es un ejemplo de esas mujeres que han
sido conscientes y que han rechazado cierto tipo de imposiciones de un sistema o de algo con que no estaba de acuerdo o que no iba o no era correcto. Y ella fue también una de las fundadoras de la primera escuela bilingüe en América Latina. Enseñaba en español y también en quechua. Allí en Cayampe, en la parte de los Andes del Ecuador, Dolores Cacuango ha hecho historia. Y como siempre, Ecuador el día de hoy y la semana pasada ha sido el eje principal de este programa. Pero vamos a tratar de reconectarlo con otros aspectos interesantes. Y vamos a hablar de justamente una evaluación que se ha hecho en época de coronavirus del movimiento indígena ecuatoriano. Son 18 pueblos indígenas y 14 nacionalidades que hacen parte de una nación bastante plural como la de Ecuador. En todos ellos las mujeres han tenido un rol y un papel protagónico en las conquistas de reconocimiento, territorio y todo lo que uno se puede imaginar que ha logrado ese movimiento. Han habido mujeres que han estado fluctuando y dando fuerza a ese movimiento, como había dicho anteriormente y había citado a Dolores Cacuango. En el salto, y aquí viene lo interesante porque esto es lo que viene reconectado con la historia, el cuento que voy a presentar el día de hoy. En el salto de las sociedades cazadoras recolectoras existen la evidencia que fue gracias a las mujeres en el Neolítico que se desarrollan diversos hechos culturales. La agricultura, la transformación de productos alimenticios, la farmacología o la herbolaria, la cerámica, las artesanías, tejidos, herramientas. Todas estas artes fueron impulsadas por las mujeres. Estamos hablando que en el Neolítico, hace 10.000, 11.000 años atrás, empieza el Holoceno, ¿no? Y bueno, esto es un poco más teórico, pero es interesante porque justamente es donde se comienzan a construir las sociedades del día de hoy, ¿no? Y entonces se comienzan a armar estas pequeñas aldeas y se comienzan a asentar mucho más. Ya no son cazadores recolectores y la mujer tiene un rol importante en todo ese desarrollo. Y el tema de cómo se desarrollan las artes, la creatividad, cómo expresan a partir de todos estos procesos, creo que es esencial reconocerlo porque hemos sido borradas durante mucho tiempo de las ciencias y de la historia. Y hoy venimos a contar la historia de nosotras mismas como género y como grandes descubridoras y grandes personajes de la evolución del mundo. No estamos detrás de nadie, no somos personajes secundarios, somos personajes principales. Y dentro de todo eso quiero compartir algo que había encontrado hace un par de meses, una publicación de la BBC, y que justamente hace pocos días la volví a ver en la red ambiental de información RAI, donde afirma que parte de la Amazonas es uno de los primeros centros de domesticación de las plantas en el mundo, utilizando cuerpos microscópicos de sílice de plantas llamadas fitolitos, que se encuentran bien conservados en los bosques tropicales. Los expertos han documentado las primeras pruebas encontradas en el Amazonas de yuca, imagínense la yuca, 10.350 años. La calabaza, 10.250 años. El maíz, 6.850 años en carbohidratos. Se eligieron las plantas que crecían en unas pequeñas islas forestales ahí dentro del Amazonas, porque eran ricas en carbohidratos y fáciles de cocinar, y probablemente proporcionaban una parte considerable de las calorías consumidas por los primeros habitantes de la región, complementadas obviamente a la pesca y también a la caza, ¿no? Y esto es lo asombroso porque el día de hoy justamente un cuento que es muy antiguo,
pero muchísimo antiguo y que iba pasando a través de los cantos, reafirma esta teoría científica. Y pienso que es como una especie de luz que uno va encontrando cuando va investigando y va encontrando cuentos, documentación y salen estas publicaciones y uno dice, wow, realmente cuánta sabiduría, cuántas cosas escondidas detrás de otros lenguajes y de otras maneras de manifestarse. Pero por otro lado, como mi tema principal el día de hoy es el sujeto femenino, las mujeres. Dieron paso también a la domesticación de las plantas y animales, a los perros, por ejemplo. Ellas permitieron que los pequeños lobos se acerquen a los pequeños campamentos que se iban formando, por ejemplo. Y también hicieron un cambio de mentalidad en esta relación con los animales y los hombres, con los animales y los niños. Aunque su rol fue atrofiado por una especie patriarcal, nuevamente llevan la batuta de muchas luchas que se viven en sus territorios en la actualidad. Y eso es el caso de las mujeres de la ciudad, de las mujeres que están queriendo hacer política, de las mujeres que quieren tener un papel protagónico y un papel necesario para quizás aportar desde su visión y hacer un cambio social, un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Y eso fue también lo que pasó hace 10.000 años atrás. Y este es un dato interesante porque esto va ligado a todas las luchas de los movimientos indígenas, porque quizás nosotros en las ciudades no nos damos cuenta de lo que está pasando ahí adentro. Y desde hace mucho tiempo hay muchas denuncias de muchos colectivos de resistencia que vienen aguantando muchos proyectos, por ejemplo, de inversión minera o de búsqueda de pozos de petróleo, y que ponen en vulnerabilidad a estas poblaciones que ya van asentadas durante mucho tiempo en esos lugares. Y un dato particular, porque esta es una historia que pasa mucho en la Amazonía, y creo que debemos, como mujeres, pero también como personas de donde vengamos, de qué país o de qué región nosotros vengamos, ser conscientes de que esto es una gran inequidad entre modelos y visiones de proyectos de Estado y de una visión, digamos, de progreso, entre comillas. Pero sin embargo hay un perjuicio para muchas comunidades. Y quiero citar un caso particular. En el 2017, una empresa minera china disponía su campamento en tierras Schwarz, en la provincia de Pastaza. La negativa fue rotunda de la gente de la comunidad. Mujeres, jóvenes y abuelas, junto a sus niños, salieron a luchar por sus territorios. Y esta es la historia que se repite constantemente en muchas localidades indígenas de nuestro continente. El extractivismo expulsa a las mujeres de sus territorios, que viven de la agricultura, las ponen en situaciones de vulnerabilidad. A muchas las lleva a la prostitución, a la servidumbre y a la trata y tráfico. Las mujeres del pueblo Shuar cuidan a su familia y a la tierra, y no creo que sea diferente de ninguna otra comunidad en nuestro continente. Les llaman las guardianas de la selva y tienen desafíos y aspiraciones dentro de sus organizaciones territoriales, tales como el acceso a la tierra, la educación, la remuneración por su trabajo, entre otras muchas tantas cosas. Entonces nos debemos hacer preguntas sobre el tema del modelo de desarrollo y ser conscientes también de lo que pasa al otro lado. No tener una visión de solo ciudad y quizás vamos a pasar una vacación o vamos de viaje, pero no sabemos realmente lo que pasa en esas comunidades. Y es importante que a través de diversos mecanismos de información nosotros podamos ser conscientes y también podamos ser parte de esa resistencia y no dormirnos, porque todos
dependemos los unos de los otros y estamos interconectados. Y algo muy importante es que uno tratar de esencializar cierto tipo de costumbres sociales, de donde vengan. Pero tampoco podemos, como había dicho al principio del programa, encasillar al feminismo en del campo a la ciudad. O sea, no puede ser lo mismo, ni en un lugar ni en otro lugar. Tampoco puede ser parte del discurso académico, porque vivimos en sociedades distintas, con idiosincrasias distintas y con procesos históricos distintos y relaciones distintas dentro de la comunidad. Y siempre se ha criticado probablemente esto que es lo alejada que está el academicismo, el feminismo que se fomenta en la ciudad, a las problemáticas reales de las mujeres del área rural. Y eso es un fenómeno que sucede, y creo que es muy importante que comencemos a ponernos en los zapatos de los otros. Y más aún en algo que va tomando más fuerza, que es el feminismo. Creo que es importante hacer una buena reflexión con respecto a esto. No quiero dar demasiadas vueltas en este tema porque tenemos una entrevista también. Y voy a empezar con el intro para que mi control vaya preparando lo que es el cuento. Es muy importante esta parte del texto porque esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos observar. Va hacia lugares mucho más evolutivos, si se puede decir, pero que no podemos percibir, no podemos tocar, que están dentro de nosotros mismos. Según la tradición Shuar, el canto o plegaria mágica Anent, transmitida a las mujeres Shuars, cuenta con poderes trascendentales otorgadas por el espíritu de la tierra. Este canto tiene la facultad de conectarnos a través de sonidos vocales con diversas energías y mundos paralelos al nuestro. Hoy viajaremos a los inicios del mundo femenino Shuar. Te cuento un cuento. Y vamos a empezar el cuento. 2 segundos, 3 segundos. Y ahí vamos. Estamos preparando todo. Cuando nuestros antepasados recorrían la selva y vivían de la caza y la recolección, se dieron cuenta que no era suficiente para alimentar el clan familiar. Los Shuars, que no conocían las hortalizas ni la horticultura, se alimentaban de hojas de la planta Unkuch. Una mujer llamada Kunku, después de que su marido salió con los perros para cazar, se dirigió al río en busca de comida. Camino y camino sin encontrar nada, cuando estuvo a punto de darse por vencida. Vio flotar sobre el río cáscaras que nunca había visto. Eran cáscaras de tubérculos, mamayuca, nuce maní y pantam, bananas. Las saboreó y las encontró muy sabrosas. Subió cuesta arriba para ver de dónde provenían y encontró a una mujer que se encontraba lavando los tubérculos en el río, colocándolos en sus canastas ya repletos de muchas clases de hortalizas. La mujer era robusta y pequeña, tenía aspecto bondadoso e inspiraba confianza. Por eso Kunku se le acercó suplicándole que le ofreciera algo de comer. La mujer miró con simpatía y dijo: «Yo soy Nunkwi y te he esperado para entregarte a esa hijita mía que está allí acostada. A ella puedes pedirle todo lo que ves en mis canastos: la yuca, el maní, el plátano, los frijoles, mik, la palma, sanku, el puerco, kapunk, las gallinas, atash, varias clases de cerveza, nihiamanch, y todo lo que quieras». Al entregarle la pequeña Nunkwi, agregó poniéndose muy seria:
No la maltrates jamás, que todos la respeten para evitar graves desgracias. Kunku regresó a la casa con la niña Nunkui y comenzó a pedirle las cosas que había visto en los canastos de su madre. Todo lo que la niña nombraba aparecía como por arte de magia. Wari Yurumaka, que se haga toda clase de comida. Y de repente apareció una gran variedad de hortalizas. Las ollas estaban llenas de cerveza y varias tazas repletas de punu, chicha, que en aquellos tiempos la llamaban nahanak. Apenas regresó el marido, decepcionado por no haber cazado ningún animal, la mujer contenta se aproximó y le sirvió una taza de chicha, que el hombre tragó con gran avidez. Le pareció la bebida del cielo y preguntó, ¿con qué la hiciste? La esposa, colocando a sus pies un plato lleno de tubérculos cocinados, le contestó, come y bebe sin proferir palabra. Kunku no abandonaba nunca a la niña. La llevaba siempre consigo, metiéndola en el pliegue de su vestido, tarach. La niña complacía todo lo que le pedían. Cada día su fuerza creadora proporcionaba todo tipo de plantas y animales. Nunkui volvió a aparecer para enseñar a cultivar en la chacra a Kunku. Pero mientras ella se entretenía aprendiendo esta nueva faena, comenzó a dejar a la niña en casa para que jugara con sus hijos. Los niños traviesos jugaban con la pequeña pidiéndole que hiciese aparecer todo tipo de cosas extrañas, no siempre conveniente para los shuars. Entonces Nunkui creó las napi, culebras, los yaguá, tigre, y toda clase de espíritus, iwianch, que asustaban a los niños. Para contentarlos creó también hojas secas, kaunak, cosas que para ellos parecían completamente inútiles. Pero cuando los niños pidieron la cabeza de los animales para comerse los sesos, Nunkui se molestó y decidió no complacerlos. Les trajo un mono, chu, bien cocinado pero sin cabeza. Los niños insistieron tanto que la pequeña, irritada ante la situación, no le quedó de otra que traer la cabeza del espíritu japa, venado, cosa tan sagrada que ningún shuar comería. Llenos de ira comenzaron a maltratar a la niñita, tirándole cenizas a los ojos. Ella, trepando a través del pilar ritual de la casa llamado Pau, logró escapar y se posó melancólicamente sobre el dintel de la morada, mientras que con su voz quebrada comenzó a cantar. Guadúas vengan a llevarme y comeremos para Nuse, y también charao Nuse. Nunkui sollozaba mientras entonaba su lamento. Todas las plantas del huerto comenzaron a marchitarse. La vida comenzó a desaparecer y todo se transformaba en hierba mala. De repente se levantó un fuerte viento y el cielo se oscureció. Nunkui descendió tierra adentro. Kunku, asustada por lo que sucedía, intentó atrapar a la pequeña que se deslizaba hacia las profundidades, pero le fue imposible. Dentro de la tierra ocurría algo especial, porque pequeños filamentos rojos comenzaron a nacer de entre las piedras llamadas nantar. Era algo inexplicable, que tenían la apariencia de una especie de materia extraña y vida propia. Kunku comenzó a cantar plegarias, Anet, que había aprendido de Nunkui, y al escuchar estos cantos sagrados, los Nantar con su fuerza vital dijeron, Chiquia, Tuca, Piña. Entonces brotaron plantas parecidas a los flores anturios. Kunku, desesperada, fue en búsqueda de Nunkui. Le suplicó que le devolviera la hija, pero ella estaba resentida y le dijo, por haber maltratado a mi hija, desde ahora sembrarás con mucha fatiga y cosecharás pocas cosas. Luego, movida por la compasión, le entregó unas pocas semillas de yuca, camote y banano para que continuara el trabajo en la huerta. Kunku sembró esas semillas y cantaba todos los días el Anet sagrado, para que sus plantas no dejasen de crecer y de portar el sustento para todos los shuars.
Bueno. Espero que les haya gustado el cuento. Este cuento se llama Nuncuy y bueno, justamente habla de lo que es lo que había comentado en principio, que es la adaptación, ¿no? a esta fase, esta transición de recolectores cazadores a lo que es en la actualidad, ¿no? La sociedad moderna con asentamientos y bueno, esto empezó, como había dicho, hace más de 10.000 años en el Neolítico, y la Amazonía, el Amazonas, ha sido uno de los lugares donde científicamente se ha comprobado de que se hicieron también todo lo que ha sido la domesticación de plantas. Esto ya venía de tiempo, muchos pueblos ya lo venían practicando, y a raíz de esto han nacido muchas otras ciencias, si se podría decir, etnociencias, etnomedicina, farmacología, etcétera. Lo interesante de esto es el Anet, que es como una especie de plegaria, y aquí viene, ¿no? El sujeto femenino, la mujer que va reconectada a toda la creación, ¿no? A la fuerza creativa. Y Nuncuy, que es como una especie de madre tierra, Pachamama es un espíritu de la tierra, tiene una labor, ¿no? Y muestra esta fuerza creativa desde diferentes fases, ¿no? Desde la fase de mujer hasta la fase Nuncuy, niña. Este cuento tiene mucho por analizar, y creo que si alguien tiene ganas de analizarlo y hacer un poco de psicoanálisis, ahí está el cuento, porque vale la pena, es interesante y va muy arraigado, ¿no? a muchos aspectos evolutivos de nuestros pueblos indígenas. Bueno, mientras tanto, Rosy, mi control, está preparando lo que vendría a ser la entrevista. El día de hoy tengo una periodista, una periodista bastante reconocida como invitada, y justamente ella ha hecho la voz en off. Ella tiene para mí, tiene una de las voces en off más lindas que he escuchado en América Latina. Tiene una voz súper linda y bueno, voy a contarles un poco sobre ella, ¿no? Es periodista, reportera de noticias, es entrevistadora, locutora profesional con experiencia de 20 años en medios de comunicación de Ecuador, también internacionales, tanto privados como públicos y comunitarios. Ella es Sofía Montoya y bueno, yo he visto el trabajo de Sofía y justamente quise invitarla el día de hoy porque Sofía ha hecho un programa de reportajes dentro de muchas comunidades indígenas, también ha sido parte de un noticiero durante muchos años, y actualmente está con otro proyecto que lo mezcla con la maternidad, porque Sofía es mamá, tiene dos niños, uno que está muy grande, enorme, y una bebé. Entonces es súper lindo, interesante, porque la leyenda cuenta esto, ¿no? De la maternidad, de cómo nos podemos desarrollar profesionalmente, y creo que este es un gran ejemplo. No sé si me escuchas, Sofía, si está... Aquí estoy. Gracias, Mariel, escuchándote, y bueno, agradecidísima por tus palabras hacia mí. Qué lindo, Sofi, te voy a decir Sofi para que en lenguaje coloquial. Sofi, te tocó leer el cuento. Es un cuento de tu país, de la parte de la región oriental de tu país. ¿Cuáles son tus impresiones sobre el cuento? Gracias, Mariel, muchísimas gracias. Primero por enviarme el cuento, porque a pesar de ser un cuento de mi país, yo no lo conocía. Hay todavía un trabajo muy importante que hacer para conocernos nuestras culturas. Recuerda que Ecuador tiene muchos pueblos y nacionalidades, culturas quichua, shuar, guaraníes, muchísimos pueblos indígenas,
y no nos conocemos tan bien como deberíamos, ¿no? Y eso a veces hace que se acrecenten las distancias en las decisiones que toman las comunidades, a lo que se hace en la ciudad y el involucramiento en la política y demás. Y bueno, la verdad es que poder compartir este cuento a mí me llenó muchísimo porque como tú bien decías, habla de muchas cosas que nos presentan cómo es la vida en la Amazonía y a conocer un poquito más de estas culturas, a pesar de que muchos pensarán, bueno, ya estos son cuentos que vienen de la ancestralidad, de que vienen del pasado, son leyendas que para mí continúan muy vigentes porque todavía hay pueblos no contactados por un lado y por otro las comunidades siguen relacionándose así en esta lógica de ser muy comunitarios, de hacer pues actividades que no sean para beneficio solamente personal, sino de beneficio colectivo. Y en este ámbito, pues el tema de la agricultura es uno de los más importantes que se pueden destacar del conocimiento de los pueblos ancestrales y de los pueblos amazónicos, para ser más específicos, como esta mujer que se pone a sembrar, que se encuentra con un ser de luz y que tiene en sus manos a una pequeña mágica más adelante. Sí, exactamente. Mira, Sofi, ha sido súper lindo compartir contigo el cuento, además que tienes una de las voces más lindas que yo he escuchado en televisión y en medios de comunicación. Pero quisiera justo entrar en algo interesante sobre saber un poquito más. Sabemos que tienes 20 años de carrera en medios de comunicación y ahora estás en una fase particular, ¿no? Porque eres mamá, tú tienes un bebé pequeño y estás también con un nuevo proyecto que es una especie de proyecto también comunitario, pero de servicio, ¿no? Público. A ver, contanos, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que has estado haciendo durante este tiempo, estos logros que has tenido y lo que estás haciendo actualmente? Bueno, primero déjame decirte que este año ha sido súper fuerte para mí y creo que para muchísimas personas por este tema de la pandemia y todas las consecuencias que ha traído, ¿no? Y a mí me ha tocado mucho más fuerte porque también se combina con la maternidad. Mi niña nació en enero de este año y pues tú sabes que la maternidad es realmente súper fuerte, más allá de lo bonito que puede ser, trae muchísimos retos y mucha presión, sobre todo para uno como mujer que tiene que, que llevar adelante pues múltiples actividades, ¿no? Combinándolas con la maternidad. Luego vino este tema de la pandemia que nos limitó en hacer muchísimas cosas también y que generó que hay una crisis muy fuerte en los medios de comunicación, con lo cual acá en Ecuador prácticamente se destruyeron los medios públicos que eran sostenidos o con un presupuesto del Estado y el Estado decidió no solamente por tema de la pandemia, sino ya anteriormente había decidido terminar con los medios públicos. Entonces se despidió a 500 personas, entre ellas yo, que estaba en periodo de lactancia, en periodo de maternidad, al igual que, bueno, otras mujeres que estaban en periodo de maternidad, porque se priorizó esta lógica de un poco capitalista quizá, de que las personas vulnerables no van a poder rendir lo que ellos quieren que rindan las 100 personas que se quedaron y que tendrán que sacar el medio de comunicación adelante. En este sentido, 500 personas fuera, muchos de nosotros periodistas que estábamos acostumbrados a trabajar de mañana, tarde y noche, decidimos que la resiliencia era nuestra palabra, al igual que la palabra de muchas otras personas que tuvieron que hacer magia para poder sobrevivir a estos tiempos de crisis y de pandemia. Así es que creamos un colectivo que se está transformando en una cooperativa de servicios de comunicación y que arrancó con un proyecto
muy bonito que se llama periodismo público, ya que desde el gobierno se decidió echar abajo a los medios públicos y a este concepto de lo público. Nosotros decidimos que nosotros podíamos rescatarlo y que íbamos a hacer todos los esfuerzos para poder mejorar la propuesta que teníamos para el público, a pesar de que empezáramos de cero, empezáramos sin recursos. Pero bueno, ahí estamos poniéndole muchísimas ganas, tratando de que nuestros contenidos sean ciudadanos, sean incluyentes, sean plurales, recojan toda esta lógica y esta necesidad que tiene el país de reconocernos, de hablar más de nuestros pueblos y nacionalidades y de buscar esos puntos en común que nos llevan a ser un país que camina para adelante juntos, porque en el año pasado las protestas indígenas, por ejemplo, crearon una gran división propiciada por algunos sectores también con intereses políticos, pero como ciudadanos nosotros decimos, y como periodistas es necesario esta reconciliación y sobre todo encontrar puntos en común que nos guíen hacia adelante y que nos permitan encontrar nuevas alternativas como la que estamos nosotros tratando de sacar adelante, esto del cooperativismo, esto de la ayuda mutua, esto de aportar con lo que yo sé, aportar con lo que yo puedo y no pensar en que voy a estar por delante de mis compañeros, sino en que mi aporte va a ser para que todos avancemos juntos en un proyecto cooperativista como el que estamos tratando de sacar adelante. Pero bueno, por ahí vamos haciendo esfuerzos importantes, dando lo mejor de nosotros y esperando a que tenga frutos en algún momento importantes dentro de la comunidad, en lo que estamos arrancando prácticamente de cero, solamente con nuestras trayectorias respaldando el trabajo que estamos realizando, Mariel. Bueno, tremendas trayectorias, porque creo que todo el staff tiene más de 20 años o 30 incluso en todo lo que es periodismo. Sí, yo he visto, me tocó hacer una pasantía hace algunos años atrás y ahí fue cuando te conocí y vi la calidad de lo que era el periodismo público, ¿no? A dónde iba la pluralidad y creo que era una de las cosas que yo más rescataba de los medios de televisión público, ¿no? De generar otros contenidos, no solamente alternativos, sino quizás ser una bisagra, ¿no? entre la gente del área rural y la ciudad. Y justamente en este sentido viene la siguiente pregunta, porque tú has viajado mucho, tenías un programa de reportajes de diferentes lugares, ¿no? del país. Y actualmente, ¿cómo se gestionan estos contenidos en los medios de comunicación? Porque como tú dices, ahora, y no solamente en Ecuador, sino en toda la región, hay una brecha grande por visiones quizás fundamentalizadas, ¿no? Y los medios de comunicación permiten, cuando son responsables, hacer estos puentes, ¿no? Entonces, creo que desde los medios de comunicación, el periodismo público, hay una manera responsable de informar. ¿Y cuáles eran los contenidos que tú manejabas cuando trabajabas antes en la televisión pública? Bueno, los inicios de la televisión y de la radio pública, porque yo trabajé muchos años también en la radio pública, de hecho de la radio tengo quizá muchas más experiencias incluso que de la televisión, y bueno, de hecho yo nací como comunicadora en radio y haciendo radio comunitaria. Y pues había trabajado también en medios privados, ¿no? Después de pasar de medios privados a los medios públicos, fue un cambio y una transformación total, porque el concepto inicial de los medios públicos acá en el país era innovador, era transformador de pensamiento, ¿no? Era eso, acercar a la ruralidad con la ciudad, crear este escenario donde todos podamos mostrar lo mejor de cada una de las comunidades, ¿no? que habitan, que conviven en este país. Entonces, yo sí tengo que decir que a la radio pública, a la televisión pública, le debo la oportunidad de haber conocido pueblos que no tenía idea cómo
cómo se relacionaban, que no tenía pues la noción siquiera de cómo era el trabajo, por ejemplo, de los pescadores, que son parte también de las comunidades campesinas de nuestro país, ¿no? Entonces, conocerlos, poder escuchar sus historias, creo que como periodista te abre muchísimo la mente y también el corazón, porque el periodista también trabaja mucho guiado por el corazón, ¿no? Por las cosas que te mueven, que se convierten en causas justas y que te hacen ir hacia allá, ¿no? Entonces, nos decían, por ejemplo, en muchas comunidades, aquí jamás habíamos tenido la oportunidad de tener a una radio y menos nacional o a un canal y menos nacional preocupándose por lo que está ocurriendo en este sector o por saber cómo nosotros nos levantamos a la madrugada y tendemos nuestras redes y estamos en espera de la pesca diaria, por ejemplo, o las comunidades indígenas que también tienen muchísimas cosas y saberes que los comparten. Por ejemplo, se trabajó mucho este tema de la sabiduría ancestral, la medicina ancestral, ¿no? Que hubo toda una discusión que se logró incluir como medicina válida en nuestro país, ¿no? Que antes no era considerada como tal, ¿no? Entonces, a partir de todo este trabajo, que incluyó también, por supuesto, el trabajo periodístico, se logró reconocer que este conocimiento era válido y que la medicina ancestral curaba enfermedades y que era importante que se siga valorando y se siga trabajando en ese tema, ¿no? Yo pude ir también a comunidades amazónicas y compartir algunas ceremonias, esos bailes tradicionales, y darme cuenta de que allá el tema de la comunidad es fundamental, porque las familias son grandes y no están aisladas, las familias tienen esta necesidad de trabajar en conjunto, ¿no? De tener esa lógica de organizativa, de, por ejemplo, aprovechar los recursos, ya que el turismo comunitario se puso también como una opción para que puedan obtener recursos. No podía trabajar una sola familia, sino trabajaban muchas familias alrededor de los proyectos, y pues para mí conocer todo esto fue súper enriquecedor y a uno le cambia la visión, te cambia la forma de pensar y te cambia las prioridades también para tu ejercicio periodístico diario, desde el ámbito político, porque yo también he cubierto mucho el tema político y he estado pues en lo que son entrevistas a personalidades políticas, a autoridades y demás. Entonces te cambia la perspectiva para preguntar, para empezar el análisis de la noticia, de la coyuntura, con esta otra visión más abierta hacia las necesidades de todos y todas. Bueno, tengo una curiosidad. Realmente, ¿cuál es el rol de las periodistas mujeres en Ecuador? ¿Cuál es el papel que juegan en la agenda política, en la información, en la divulgación de contenidos? Porque tú sabes que dentro de los medios de comunicación existe esto de lo que venimos hablando mucho tiempo, ¿no? De la cosificación, de la manera de mostrar a la mujer o periodista o presentadora de una manera equívoca, digamos, que no es realmente el camino necesario para informar, ¿no? Es como lo que genera mucho ruido. ¿En qué situación está tu país actualmente con respecto al rol de la mujer periodista, la mujer presentadora, la mujer que genera contenidos? Bueno, yo creo que cambiando, ¿no? En este sentido, sí, bueno, tengo que decir con mi experiencia en los medios públicos, de que los medios públicos sí tenían una visión diferente del rol de la mujer periodista. Y de hecho, las mujeres no estábamos ahí para ser ni exhibidas ni decorativas, sino para participar activamente en la construcción de contenidos, en la incluso ya en la puesta en escena de los productos también. Siempre el papel de las mujeres periodistas era de aportar y no solamente de asentir el pensamiento de
de quienes, de los hombres que pudieran estar dentro de los programas, ¿no? Yo creo que la televisión pública sí hizo un trabajo en ese sentido de romper muchos paradigmas, porque también tú sabes que quizá antes de la televisión pública, por ejemplo, mujeres afrodescendientes, era muy difícil que estuvieran en la pantalla y menos con el sentido y con el valor que se otorga a una periodista, a una persona que se formó pues para realizar su trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Si es que había, por ejemplo, estaban relegadas en muchos casos a ser las modelos que promocionaban productos o alguna cosa así, ¿no? Entonces yo sí creo que la televisión pública en sus tiempos dorados fue revolucionaria en ese sentido aquí en el país y le abrió la puerta a que en otros canales también se vaya mejorando este sentido y este valor que se da a la mujer. Pero te hablo de la televisión pública, no así del resto de canales de televisión, porque todavía se busca vender con una mujer cualquier producto, se busca dejarla atrás y no darle ese papel que debe tener protagónico una mujer dentro de los productos comunicacionales que se puedan preparar. Sin embargo, yo veo el trabajo de mujeres periodistas acá en el país y me enorgullezco, a pesar de que no sea solamente mi trabajo, ¿no? O sea, el trabajo de muchas mujeres periodistas acá es realmente plausible. Hay muchísimas mujeres que están haciendo trabajos de investigación bellísimos, de Coavisa, por ejemplo, Carolina Mela, que bueno, creo que últimamente salió ya de este canal, pero hacía un trabajo espectacular. Igual en otros canales, muchísimas mujeres haciendo investigación, y yo creo que se reconoce este trabajo. Aún así, hay que seguir luchando y hay que seguir demostrando, porque la única forma de alcanzar el sitial que queremos las mujeres es trabajando y demostrando de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Nosotras mismas no haciéndonos de menos frente al criterio de los hombres o de los jefes, porque no sé en cambio si es que en la mayoría de canales los jefes son hombres o mujeres, que también eso es otro tema debatible. Pero ahora, por ejemplo, veo en la política con mucha pena que solamente una mujer es precandidata o ya candidata para presidenta en las próximas elecciones de nuestro país, y no sé, ha respetado mucho el tema de la paridad, de la alternancia, que incluso es una resolución constitucional que está en el Código de la Democracia y demás. Y esto sí es lamentable, ¿no? Porque, bueno, el tema periodístico quizá no está tan lejos del tema político, ¿no? Porque por ahí se juega todo y por ahí también está el rol de las periodistas de dar voz a otras mujeres para que se vaya construyendo otro discurso, otro relato en el que las mujeres somos importantes y no somos solamente las locas feministas, feminazis, como llaman en muchas oportunidades a las mujeres cuando se protestan, cuando se rebelan ante ciertas circunstancias que nos están haciendo daño a todos y a todas sobre todo. Así que bueno, creo que ahí también hay que continuar dando esa lucha, pero las mujeres están ahí, están haciendo un trabajo súper importante, que creo que es bueno destacarlo y que también está en nuestra responsabilidad buscar más mujeres que sean las que hablen sobre los distintos temas de coyuntura nacional, que opinen sobre los temas que están pasando, porque quizá ese es nuestro privilegio, ¿no? El escoger un poco quienes ocupan los espacios, los tiempos en medios de comunicación, en los horarios prime time. Bueno, Sofi, estoy muy contenta de haber tenido esta pequeña reunión, esta pequeña entrevista. Creo que has clarificado mucho el trabajo del periodismo público, la función que hacen muchos periodistas que se manejan en este ámbito, ¿no? Por la misma metodología del tratamiento de la información, esto de crear vínculos y puentes, hacer una información plural, que para mí era importante, pero también el rol de las mujeres, el rol de muchas mujeres periodistas, que algunas que deciden ser mamás, otras que no. Lo que tú contabas, que este despido masivo que hubo en tu país, muchas mujeres que estaban dando de lactar o que recién
estaban en medio de la maternidad, ¿no? Del embarazo. Creo que son temas que nos tocan mucho y que nos hacen reflexionar, pero quizás también nos hacen pensar en quizás luchar también por políticas que sean más justas para nosotras y que sean correctas, sea cual sea la situación o la circunstancia del Estado, o la situación política o de gobernabilidad, ¿no? Entonces estoy muy agradecida, Sofi, un abrazo muy grande, te agradezco muchísimo por haber leído este cuento de Nuncuy y bueno, me voy a despedir de ti, un gran abrazo y un saludo. Y me voy a despedir también de todas las personas que me han sintonizado el día de hoy. Les comento que los cuentos los vamos a publicar en pequeños extractos, bueno, completamente el cuento solo, porque con toda esta cosa de la fibra, de la tecnología, siempre hay pequeños ruiditos y pequeños ecos que acompañan todo esto del proceso streaming, ¿no? Y estoy muy contenta de haber compartido este cuento el día de hoy, esta entrevista. Quería hacerles recuerdo de que visiten mi página Instagram, Eco de las Palabras, también la página de YouTube, Eco de las Palabras, y bueno, también que puedan sintonizar la programación de la radio Contacto Latino, que es la que nos está dando la plataforma y el espacio aquí en Ginebra, Suiza, para abordar estos temas de coyuntura social, pero también entrarnos en esta temática de todo lo que son los saberes de los pueblos indígenas, la narrativa, y hacer esta conexión con cosas actuales, cosas que se están, no sé, están emergiendo o quizás están mucho más latentes dentro de nuestras dinámicas sociales. Y bueno, les agradezco muchísimo, espero que la próxima semana me puedan acompañar, denle like a todas las publicaciones y bueno, compartan y disfruten los cuentos con sus niños, nos importa divulgar los cuentos. Gracias. Viejas tardes en la luz solar, ay, se enganchó mi corazón al tuyo y no hay soledad que le gane a esa estación.